El señor Néstor Braidot es investigador, escritor, conferenciante internacional. Se ha especializado en la aplicación de las neurociencias y la física cuántica al desarrollo del talento, la inteligencia humana y el bienestar organizacional y personal. Temas sobre los cuales ha escrito obras que se tradujeron a varios idiomas y se plasman en las conferencias, seminarios y talleres que dicta en diversos países. Su visión sobre el enorme campo de oportunidades que implican estos avances se plasmó en la creación de una escuela de pensamiento con un enfoque multidisciplinar de las ciencias, así como en las metodologías para su implementación. Paralelamente, creó un método de entrenamiento cerebral para el desarrollo de inteligencia, Braidot Brain Gym, y está trabajando intensamente en la aplicación de la neurocuántica al desarrollo de la calidad de vida, lo cual lo ha convertido en un pionero de esta especialidad. En el ámbito empresarial se desempeñó durante 20 años como directivo y consultor en empresas multinacionales en diversos países y en sectores bancarios, alimenticio, agroindustrial y de servicios en general. Fue director del Centro de Economía Internacional de Cancillería Argentina, director de proyectos para el Banco Interamericano de Desarrollo y el Consejo Federal de Inversiones, consultor principal del BID para la realización de diagnósticos de competitividad en programas del Banco Interamericano de Desarrollo y asesor de organismos gubernamentales. Es autor de más de 40 libros sobre el funcionamiento del cerebro y los beneficios de aplicar estos conocimientos, sentando las bases para el desarrollo de disciplinas de avanzada, entre ellas únicas, el cerebro de la mujer a la luz de las neurociencias, neuromarketing en acción, diccionario de neurociencias aplicadas al desarrollo de organizaciones y personas, neurociencias para tu vida, neuromarketing, neuroeconomía y negocios, manual de entrenamiento cerebral, etcétera, etcétera. En el ámbito académico tuvo importantes reconocimientos en países donde ha sido catedrático y hoy dicta conferencias, cursos y talleres, entre ellos España, Suecia, Australia, Holanda, Alemania, Argentina, Francia, India, Colombia, Brasil, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, México, El Salvador, Paraguay y otro largo, etcétera. Su trayectoria está avalada por su sólida formación académica. Néstor Braidot es doctor en ciencias, máster en psicobiología del comportamiento y en neurociencias cognitivas, máster en economía, licenciado en administración de empresas, contador público, licenciado en cooperativismo, practitioner y máster en programación neurolingüística, posgraduado en endocrinología, y trainer en rediseño conductual. Como catedrático y profesor invitado se desempeñó en universidades de alto prestigio internacional, entre ellas Universidad de Salamanca, Universidad de Economía de Viena, Universidad de León, Uppsala University en Suecia, CESA Colombia, UNIBE en República Dominicana, Graduate School of Business en Francia, Universidad de Santiago de Compostela, etcétera, etcétera. Su background incluye actividades de alto prestigio, como han podido ya deducir, como la dirección de carreras en los niveles de doctorados y másteres en universidades de diferentes países, y se desempeña como director del Instituto Braidot de Formación, organización que cuenta con su propio centro de entrenamiento cerebral. Muchísimas gracias, Néstor Braidot. Es un placer para nosotros poder contar con su presencia aquí y con todo el saber y el conocimiento que no sé si tendrá la oportunidad de poder resolver en esta hora que tenemos hasta las 2 de la tarde. Un placer y el público es suyo. Bien, gracias. Gracias por la presentación y gracias por la organización al invitarme. Solamente un reclamo tengo que hacer. Por el largo tiempo que has destinado a esta presentación, pido por favor que los relojes se actualicen para que me dejen el tiempo de exposición apropiado, ¿sí?, para desarrollar. ¿Qué quise hacer con esto? Quise generar una sonrisa, haciendo un tonto reclamo a la presentadora que también hizo su labor. ¿Qué significa generar una sonrisa, sobre todo en el comienzo de una exposición? Significa provocar el accionamiento muscular facial de las personas, que aunque sea forzada la sonrisa, ese accionamiento muscular facial produce endorfinas. Las endorfinas provocan predisposición a algo que queremos hacer o en lo que estamos por empezar a hacer. Es lo que quise buscar, porque además, lo escucharon recién, existen neuronas espejo y las neuronas espejo se contagian, con lo cual pretendí generar, desde la generación de endorfinas, un contagio grupal para provocar esa predisposición en el conjunto.
Bueno, gracias por la presentación y gracias por estar aquí. Bien, esto es lo que hemos hecho durante mucho tiempo. Yo hice 15 años de gerencia de empresas, dirección de empresas por dentro. Desde esa dirección de empresas por dentro me surgió la necesidad de organizar un equipo para trabajar, y voy a tener que reconocer, en la época pre-neuro, es decir, hace casi 30 años atrás. Con lo cual en ese equipo hicimos marketing, lo que se llamó marketing antes de la explosión neurocientífica provocada en la década del 90 por la aparición de tecnologías que permitieron observar un cerebro humano vivo. Recuerden, hasta finales de la década del 80 había que esperar que se muera una persona para estudiarlo. Me ocurrió que justamente en esa época, tal vez fortuitamente, estuve en el lugar oportuno, en el momento indicado. Fue la invitación de la Universidad de Salamanca. Había dejado ya mi labor en la empresa, había delegado las funciones de responsabilidad en mi propio estudio de marketing, y entonces allí me encontré, y mis reconocimientos a la motivación que me dio Salamanca en el Instituto de Neurociencias justamente, para empezar a estudiar esto, las neurociencias aplicadas al mundo organizacional. No nos olvidemos, en la década del 90 fue una explosión de conocimientos de neurociencias médicas, es decir, para cura o prevención de enfermedades. Si observan, los Nobeles de Medicina en aquella década y posteriores fueron Nobeles de Medicina por neurociencias. Me tocó la fortuna de coincidir con una invitación justamente a la cuna donde nació y estudió Arvid Carlsson. Ustedes saben, Carlsson fue Nobel de Medicina en el 2000 por descubrir la dopamina, obviamente estudiada en aquellos en que se verifica el efecto dopaminérgico derivado de las drogas. Nosotros hicimos un estudio luego de la industria automotriz para darnos cuenta que el comportamiento diferente del poseedor de un coche deportivo, diferente al del coche normal, así sea pequeño o grande, tenía que ver con el efecto dopaminérgico. Y aparece el primer clúster de las neurociencias, del comportamiento dopaminérgico en la detección y uso de marcas de alta gama, que cambia el comportamiento y la decisión. Por eso decimos que cuando aparecen las neurociencias aplicadas, empiezan a surgir los conocimientos que hoy estamos desarrollando en neuromarketing. No fue fácil. Mi primer libro sobre neuromarketing, el que mencionaron recién, Neuromarketing, Neuroeconomía y Negocios, se publicó hace 22 años. He recibido muchas piedras por ese libro. Desde un abogado procurador del Estado de México, hasta algún catedrático aquí en España, que me reservo el nombre, donde el cuestionamiento muy claro era: tú estás haciendo investigaciones con fórmulas, recetas, que contribuyen a que las grandes empresas manipulen a la gente. Bastante duro. A este abogado de México, que no sé cómo se había enterado, porque hacía 60 días que había publicado ese libro en España, yo le digo: mira, ¿qué han percibido con las campañas que ha hecho el procurador, sus avisos, sus mensajes de la televisión? ¿No estarán quizá influyendo en la votación para que prefieran un voto para él? ¿Qué están logrando? Influenciándolos. De allí surge entonces el concepto de que finalmente entre los seres humanos nos influenciamos. Y hay que reconocerlo. Lo que sí es cierto que quienes conocemos en profundidad ciertas herramientas, tenemos que también destacar la necesidad de que hay que poner ética y moral también al uso de ciertas tecnologías o ciertos conocimientos. Pero de tener el conocimiento, eso no debe ser, no puede ser. Por eso entonces pretendo desarrollar aquí algo que quizá no coincida con muchos. Tal vez pise algún callito, algún dedito, pero ciertamente que mi rol a esta altura de mi vida es provocar
a que piensen. ¿Coincidan o no? Pero ya el solo hecho de provocar un pensamiento ya me parece importante. Por eso decimos que hay un desafío de comprender de verdad el funcionamiento del cerebro. Porque eso va a contribuir a entendernos a nosotros y entender a los otros, nuestros clientes, nuestros interlocutores, nuestros amigos, nuestra pareja, de mejor manera. Y también reconocer que los seres humanos no estamos predeterminados a ser de una determinada manera. Más aún, los seres humanos no dependemos de nuestra herencia genética, no en su mayor proporción. Y esto es algo que quizá empieza a contradecir algunos aspectos que por allí se dicen. Entonces, lo que quiero decir es que empecemos a tomar nota que nuestros pensamientos influyen en nuestro cerebro. Nuestros pensamientos influyen en nuestros comportamientos, en nuestras conductas, en nuestros entornos, en nuestra vida. Por eso es que mi planteo hoy día es empezar a estudiar justamente cómo programar y reprogramar nuestro cerebro. Eso es lo que me dio a mí el empuje necesario para construir hace ya unos años ese gimnasio cerebral para entrenar, ya no solamente ejecutivos, directivos de compañías que podrían darse el lujo de entrenar su cerebro para generar más inteligencia, sino también entrenar el cerebro de jóvenes. Porque quiero ser muy claro en este punto. Y lo digo en un ámbito universitario, como he dicho, en muchos ámbitos universitarios, este tema. ¿Estamos haciendo bien las cosas? Y lo digo por la responsabilidad de haber intervenido en claustros docentes en muchas universidades. ¿Estamos haciendo bien las cosas? Cuando le decimos al estudiante, estudia de memoria mi libro, estudia de memoria mi clase, en el examen yo pregunto lo que está respondido en el capítulo 4, párrafo 5. Y si me lo escribes bien textualmente en la pregunta, pues tendrás un 10 felicitado. ¿Cuál es el problema? El problema es que el conocimiento de la humanidad se duplica cada 2 años. Ese conocimiento que tú has logrado en 4 o 5 años de carrera universitaria es obsoleto cuando recibas el diploma. Entonces, el libro del profesor, mis libros, las clases del profesor, no deben servir para repetirse de memoria. Deben servir para estimular el cerebro a que ese alumno cree su libro y su clase. De hecho, desde hace ya unos años, en todos mis programas, últimamente, la inmensa mayoría de ellos a través de plataformas en Internet, las clases concluyen con 10 minutos en que le pido a los alumnos que hagan un mapa de inteligencia, o mind map, como quieran llamarle, de lo que a ellos les produjo la clase, no de la síntesis de la clase, sino lo que ellos pueden decir de la clase. Es decir, empezar a entrenar el cerebro a que sepan crear. Que eso es lo que tenemos que lograr. Y si seguimos con esta evolución cada vez más rápida del conocimiento, más rápidamente necesitamos aprender a recrearnos y permanentemente. Porque lo que inventes tú como éxito mañana al recibirte, te va a durar poco tiempo también. Vas a tener que tener capacidad de inventar, no inventar solamente. Ese es un poco el desafío que yo estoy viendo hoy día. Y es la razón por la que pongo esta gráfica. Tu cerebro no es un vaso a llenar de información, de fórmulas, recetas, libros y clases de profesores. Tu cerebro es una lamparilla a encender. Entonces la obligación en los claustros universitarios, en las clases, en las conferencias, en los cursos es darles una cerilla a cada participante. Dicho esto metafóricamente, empezar a reconocer que estamos en un mundo nuevo, en una realidad nueva. Un elemento importante hoy día, que me parece central, dadas las circunstancias que hemos vivido y que estamos viviendo, el autoliderazgo emocional. Los condicionamientos emocionales limitan el funcionamiento neurocognitivo del cerebro. Para no mencionar otras, tomemos simplemente uno de los más mencionados, el estrés. Jibariza funcionalmente el cerebro. Tú no puedes utilizar todo tu conocimiento, tu experiencia, en tanto no tengas esa capacidad de liderar emociones.
En nuestro gimnasio del cerebro lo que hacemos es entrenar con ejercicios a las personas para que al menos en un periodo de tiempo de regular y metódica aplicación de ejercicios, estimados aproximadamente en 3 meses, logren ser no estresables. Esto significa superar la posibilidad de ser estresantes aunque transiten circunstancias, vida, países con elementos estresantes, pero no se estresan. Y ese es uno de los temas entonces fuertes hoy día. ¿Para qué? Para que la neuroplasticidad cerebral, que ustedes conocen que todos tenemos, y todos permanentemente evolucionamos cerebralmente con capacidad de ir creando nuevas conexiones neuronales. Esto te ocurre quieras o no. Cualquier conferencia, cualquier estimulación de cualquier tipo provoca una activación de una conexión neuronal. Más fuerte, menos fuerte, sí. Más consciente, menos consciente, también. Pero ciertamente hay un cambio y ajuste permanente del cerebro. El secreto está en quién dirige ese cambio. Y este es uno de los temas cruciales en el entrenamiento hoy día. Incorporar la capacidad de orientar el cambio del cerebro. ¿Para qué? Porque esa orientación de tu neuroplasticidad te va a poder desarrollar tu cerebro para futuro. Quiero explicarme más detalladamente esto porque es crucial, sobre todo en quienes se están formando. Hay un concepto, si ustedes quieren en esta gráfica lo pueden ver, que se llama hipertrofia cerebral. ¿Qué significa hipertrofia cerebral? Significa aumentación, ampliación de conexiones neuronales en aquello a lo que te dedicas. 2 investigaciones básicas que permiten representar esto. Investigación sobre los músicos. Hipertrofia cerebral en áreas auditivas, es decir, mayor cantidad de conexiones neuronales en áreas auditivas porque se dedican a la música. Investigación sobre los taxistas de Londres. Hipertrofia cerebral en áreas visoespaciales, claro. Transitan día tras día una ciudad compleja como Londres. Es decir, venimos de un concepto. De aquello a lo que te dedicas, te va a hipertrofiar el cerebro en relación a lo que te dedicas. Pero eso significa que te va a condicionar a que seas solo un especialista en música, solo un especialista en el tránsito. Pero me pregunto, si has dicho que todo cambia y cambia rápidamente, ¿qué mensaje le puedes dar a un estudiante que se está formando y que tiene que hipertrofiar su cerebro? ¿En qué? Esa es la razón por la que digo concretamente, tenemos que cambiar la ecuación. La hipertrofia cerebral tienes que dirigirla tú hacia dónde quieres ir mañana, no de dónde vienes. A mí me pasó. Yo venía de una formación racional y lógica, época preneuro. Espero no destacar demasiado mi edad diciéndole que me formé antes de la década del 90. Tuve que ponerme a estudiar con 40 años y siendo catedrático en Salamanca, ponerme a estudiar neurociencias para hipertrofiar mi cerebro en lo que venía. Y eso significa empezar a provocar que crezca tu cerebro en aquello a lo que te quieres dedicar. Me ha pasado en los últimos años. Me he dado cuenta que no es suficiente neurociencias pura y dura. No es suficiente neuromarketing, no es suficiente neuroliderazgo, neuromanagement, neuroeducación o neuroaprendizaje. Es necesario apuntar a algo superador, visto lo que se está descubriendo en biología cuántica. Por eso que hace unos años empecé a ampliar mi biblioteca personal en temas de cuántica. Dura disciplina, si las hay, por cierto, para poder entrar en el mundo de la neurocuántica. Y para poder aportar en esto. De hecho, estoy terminando en estos días la corrección literaria del próximo libro sobre neurocuántica. Pero lo ideal que ustedes tienen que empezar a encontrar en esto es que pueden dirigir la hipertrofia. Tienen la posibilidad de dirigirla, de orientarla, de hacia dónde quieren ir. Y eso es lo central, porque en eso radica el que seas exitoso en tu futuro. Tu éxito en el futuro depende de lo que tú hagas con lo que te dan. ¿Te quedas
con lo que te suministran y te lo estudias de memoria, o te quedas con lo que la estimulación de lo que te dan te provoca? Ese es el gran secreto que implica entonces entrar en esta nueva era, en la que claramente tenemos desafíos en los cuales hay que activar el nacimiento de neuronas nuevas inclusive. Y eso es un correlato del mal uso de la hipertrofia. ¿Qué quiero decir con esta dramática expresión muerte cerebral progresiva de tu cerebro? Nosotros hemos verificado, y admítanme estos términos, estos conceptos, para poder rápidamente explicar en sencillo de qué se trata. Todos creíamos hasta ayer que nuestro cerebro muere cuando muere la persona, evidentemente. Pero no tan evidentemente, porque en realidad, si en tu vida empiezas a rutinizarte, es decir, a hacer siempre lo mismo, en tu casa, porque ya tienes una situación consolidada, porque tienes una familia formada, o no tienes una familia, pero tienes estabilizada tu situación personal. Más aún, hasta tienes definidos los lugares en tu casa. El lugar de tu mesa en todas las noches de tus cenas está este, no aquel. Pero también tienes establecido el camino con el cual vas de tu casa a tu trabajo y tienes establecido la rutina que en tu trabajo haces. ¿Qué significa esto? Esto significa consolidación de las conexiones neuronales relacionadas con la rutina y desaparición de las conexiones neuronales que no utilizas. La reducción de cantidad de neuronas conectadas por este proceso significa un proceso de muerte cerebral progresiva que transforma a jubilados en personas que apenas pueden hacer lo que toda la vida hicieron y no lo que la tecnología, lo que las realidades nuevas le dan. Entonces, ese es un tema que me parece importante porque hay muchos rutinizados jóvenes, no necesariamente adultos mayores. Por eso uno de los temas que yo recomiendo, y siempre mezclo mis intervenciones con algún ejercicio que me parece importante destacarlo. El ejercicio aeróbico o el cardio, cualquiera sea el país de que venga, el término es el mismo, es caminata, bicicleta, lo que ustedes quieran hacer. Eso activa el cerebro, activa la circulación, estimula el hipocampo, órgano del límbico, vinculado a las emociones, pero que tiene otra característica. La estimulación del hipocampo es importantísimo porque el hipocampo tiene que ver con aprendizaje y memoria. Esto significa es estimular a la mayor capacidad de aprendizaje y de memorización. Qué bueno para rendir un examen. Pero también qué bueno para renovar tu cerebro, porque la estimulación de hipocampo produce neurogénesis, nacimientos neuronales nuevos. Lo que hasta hace unos años atrás en la neurociencia no admitíamos. Creíamos que nacemos con esta cantidad de neuronas, vamos perdiendo a lo largo de la vida y terminamos con la resultante de lo que nacimos y la resta de lo que perdimos. Pero ciertamente esto se ha verificado, yo he trabajado con grupos también de adultos mayores, la capacidad de hacer nacer neuronas nuevas también está en los adultos mayores. Estoy hablando de más de 70. Y esto significa capacidad de renovar el cerebro. Y esto nos está cambiando muchos esquemas. Por ejemplo, prolongar la vida útil de una persona, con su impacto en otros aspectos como las cajas de pensión, etc. Pero un tema que quiero ser muy claro, la observación con atención concentrada y emoción elevada es algo que todos podemos hacer y claramente eso provoca mayor cantidad de redes neuronales. Genera más cantidad de conexiones neuronales. Por eso estamos hablando entonces ahora de ya no solamente la energía que provoca la observación y consecuencias que veremos en pocos minutos más, pero también la emoción, que ha sido reinterpretada últimamente. Fíjense, simplemente con decir esto, y recuerdo en este punto el trabajo con muchos estudiantes, 1 hora de concentración atencional en aquel tema en que estás concentrando, duplica la cantidad de conexiones neuronales alrededor de ese tema.
duplica la cantidad de conexiones neuronales alrededor de ese tema. ¿Y eso se transforma en qué cosa? Muy simple, en la autogeneración de redes neuronales. Empiecen a poner un ladrillito en el proceso de reconocer de cómo podemos crear. ¿Por qué crear? Significa generar en nosotros una conexión neuronal que no dependa de una estimulación, porque la estimulación tiene que ver con algo que ya está inventado, ya está creado. La creación es independiente de lo creado. Entonces, solamente una recomendación. Generar el efecto eureka, o el efecto descubrimiento, o el efecto creación, llámenle como quieran, significa poner tu cerebro en estado de creación. En una actividad de concentración racional consciente, es muy difícil la creación, la verdadera creación. Podrán sacar una excelente deducción, una brillante conclusión, pero la creación significa poner en funcionamiento el cerebro metaconsciente. ¿Por qué no digo inconsciente, subconsciente o no consciente, como la mayoría dice? Porque son gradaciones de metaconciencia. Para abreviar 10 minutitos que me van a faltar al final, solo les pongo el ejemplo de Einstein. Se pasó días, semanas, meses, años investigando. Es decir, llenó su cerebro del conocimiento que existía en el tema que estaba investigando. Eso no es inventar. Eso es enriquecer neurológicamente el cerebro con mayor cantidad de conexiones neuronales de lo que existía en el mundo del estado de la ciencia. En su autobiografía, Einstein dijo: una noche soñé que cabalgaba en un rayo de luz y eureka, ahí estaba lo que estaba buscando. ¿Qué produjo en su cerebro? En sueños. Aumenta la capacidad conectora de las estructuras neuronales. El efecto fantasía, soñé que cabalgaba un rayo de luz, provocó una conexión neuronal nueva. Y ese es el invento. ¿Se requiere estar dormido? También. En nuestro gimnasio cerebral entrenamos a las personas a meditar para poner el cerebro en el mismo estado que el sueño, es decir, sin interferencia limitante del consciente. ¿Que fue el único Einstein? Pues no. Pregúntenle a Goulet cómo descubrió los anillos de benceno. Los anillos de benceno. Otro sueño. Claro, en este caso fue de serpientes bailando. Una de ellas se muerde la cola. Provocó en Kekulé su invención. Entonces, creo que todos nosotros podemos lograr esto. Ayudémonos. Técnicamente, si utilizara mi precioso ordenador Mac, ahora saltaría una musiquita, que no salta en aquel sistema, para que ustedes recuerden que la música también estimula al cerebro a provocar esos estados. Qué bueno es que los estimulemos. Entonces, de esta manera puedo decir, haciendo ya una bisagra, empieza a nacer lo que llamamos hoy día neurocuántica, que es la base del conocimiento derivado de la fusión, del conocimiento neurocientífico puro y duro, y el agregado del aporte de la cuántica en la interpretación del cerebro como un campo cuántico. Por eso derivamos del neuromarketing al quantum marketing. Por eso derivamos del liderazgo al quantum leadership. Y así sucesivamente en todas las disciplinas. Entendiendo esto entonces, que son aportes que la nueva ciencia, los nuevos descubrimientos nos están dando como luz a una reinterpretación del funcionamiento del cerebro. Yo sé que podremos coincidir o no coincidir, pero quiero provocarlos a que lo pensemos. Yo lo llevo pensando hace algunos años. Y cierto que esto a mí me significa reconocer algo importante. El pensamiento es energía, con lo cual no es neutro pensar de una manera o de la otra. Y por cierto, hay que reconocer que la energía de nuestro pensamiento influye en nuestro cerebro y en nuestro entorno. Con lo cual, te pregunto, ¿qué estás pensando? Porque eso que estás pensando, eso es lo que está influyendo. Eso es lo que
al conjunto está influyendo. Porque influye, insisto, hacia adentro y hacia afuera. Y empieza entonces el primer escaloncito, tal vez pequeño escaloncito, subiendo hacia la era donde tenemos que reconocer la relación que hay entre energía, comportamiento, conducta y decisiones. Cualquiera sea el ámbito en que trabajes. ¿Trabajas con clientes? ¿Cómo influye? ¿Trabajas con grupos sociales? ¿Cómo influye? Y esto me lleva entonces a avanzar un pasito más en este tema. Las energías nos hacen decidir qué comprar. Detrás de muchas cosas que hemos dicho en marketing y detrás de otras tantas que en neuromarketing. Yo creo que la era de la biología cuántica ha llegado ya. Y esto lleva entonces también a reconocer esto. Somos generadores y receptores de energía. Y por cierto, construimos una malla energética que nos incluye, que contiene a nuestros clientes, que contiene a nuestros grupos sociales, a nuestros equipos de trabajo. Yo he trabajado mucho en el tema de sinergia energética en equipos de empresas, que es mucho más importante que la capacitación intelectual individual de cada uno en la tarea incluso de la empresa. Dicho esto en voz baja para que nadie se asuste. ¿Cuál es la prueba? ¿Has hecho esto? Fíjate, simplemente, mira fijamente la nuca de alguien que camina 2-3 metros delante tuyo. Solamente una prueba simple, tal vez, demasiado simple, pero lo que ocurre es que se da vuelta. ¿Qué le has hecho? Fijar tu vista a la nuca significa dirigir tus pensamientos, energía a la nuca del que está delante. Interpreta y expande este concepto a lo que quieras. Tu cliente, tu pareja o futura pareja, aquella que quieres que lo sea. La herramienta puede ser aplicada a varias cosas. Pero fíjate qué interesante. ¿Has tenido alguna vez esta sensación de que alguien te observa? Miras en tu entorno y nada. ¿Será tal vez que estos son mensajes de energía que recibimos y no identificamos? Con lo cual, por eso digo, hay que prepararse a emitir y a recibir mensajes de energía. Pero a veces también nos ocurre que pensamos en alguien y repentinamente nos llama por teléfono. Tal vez se trata de mensajes y energías que sí recibimos e identificamos. Con lo cual quiero reducir, simplificar y hacer más comprensible un concepto muy fundamental de la cuántica. ¿Es esto un entrelazamiento cuántico en funcionamiento? Aquello que hasta ayer estaba allí en la torrecita de marfil de la investigación teórica exclusiva y excluyente de la cuántica. Empecemos a pensarlo. Mi rol en estos tiempos es simplificar lo complicado. Y por eso es que quizá podamos interpretarlo en cosas más sencillas. Yo tengo un programa que se llama Neurociencias y Deportes. Y hay un ejemplo que yo quiero darles, aunque no sean culés. Porque esto que vieron en Barcelona, estos dos personajes en Barcelona, se explican desde la cuántica. Porque estas dos personas tenían interdependencia y sinergia cuántica que sabían, una tiraba la bola para un lugar sin mirar, sabiendo que el otro estaba allí y el otro devolvía sin mirar porque sabían que se había corrido a tal otro lugar. Pero esto requiere varias cosas. Requiere, y voy a incorporar un término, coherencia hemoenergética conjunta. Esto es posible en la medida en que ya no solamente dos jugadores, sino dos seres humanos tengan relación emocional y energética, independientemente de su aplicación en el juego que estén practicando. Pónganse a pensar, véanlos, y vean por qué esta ecuación no funcionó en París. ¿Por qué no funciona con Mbappé, que es tanto mejor jugador hoy día, incluso hasta por su edad?
Ahora, póngase a pensar en otros campos de actividad. ¿Es esto comunicación a distancia? ¿Es comunicación metaconsciente? Si se piensan, no se comunican, pero sí se comunican metaconscientemente. ¿Es esto entonces comunicación cuántica? Ya ven que planteo preguntas para que no se sensibilicen con afirmaciones demasiado rotundas, pero sobre todo para estimularlos a que ustedes avancen en encontrar sus propias respuestas, que es eso de lo que se trata hoy día. Entonces, lenguaje técnico, fíjense, el entrelazamiento cuántico es uno de los fenómenos más sorprendentes de la cuántica, claramente. Dos partículas, dos electrones, dos átomos, dos fotones se entrelazan, generan una relación que se mantiene aún en la distancia. Pero claro, vayamos a lo más concreto. ¿Qué hay del entrelazamiento cuántico humano? ¿Qué hay de las energías que tú emites y qué hay de las que recibes? ¿No será que también funciona cuántica? Y los que ahora están pensando, perdónenme apelar a mi percepción extrasensorial, los que ahora están pensando, como muchos que cuando empezamos a emitir breves lives o presentaciones por allí, me decían, no puedes decir esto, la cuántica es el mundo de lo pequeño, de lo microscopio, y tú estás hablando de lo macro, el ser humano es parte de lo macro. Digo, estudien bien el cerebro y a ver si es de verdad solo macro, o es tal vez el mundo microscópico también. En una cabecita alfiler caben 30.000 neuronas. Y el funcionamiento energético es importante. Solo para pensarlo, ciertamente, si dos átomos están entrelazados, sus comportamientos también están relacionados. Si dos personas están entrelazadas, también sus comportamientos están relacionados. Déjame decirte una frase práctica. ¿Estás entrelazado con tu cliente? ¿O estás entrelazado con tu pareja? Porque lo primero, si no estás, seguramente lo pierdes. Lo segundo, si no lo estás, seguro se rompe. Yo he tenido muchos alumnos en distintos países, bueno, muchos, unos cuantos, que me plantean, me estoy divorciando, ¿qué me puedes decir? ¿Qué quieres hacer? ¿Recomponer? ¿O una salida en paz y tranquilidad? Las dos cosas son posibles. De ti depende. Mantener el entrelazamiento, la conexión cuántica o cambiar. Manteniendo tus energías equilibradas. Muchas veces las rupturas de cualquier tipo, un cliente, una pareja, un mercado, las rupturas generan más efecto dañino en torno. Por eso digo, hay evidencias científicas que demuestran que la materia no es un simple conjunto de moléculas y ciertamente está demostrado que la materia es en esencia energía. Voy a hacer una frase muy sensible relacionada con lo que escuchamos hace un momento. El alma que es. Y no lo digo desde una postura contestataria, si voy a reconocer, tal vez de las pocas veces que lo he reconocido en público. Yo me he formado duramente en un monasterio, he sido seminarista. Me he formado duramente en la India para entender que los textos sagrados se han escrito en términos que los hagan comprensibles en la era en que fueron escritos. Detrás de todo eso hay mucho que se reinterpreta desde la energía, porque la espiritualidad termina siendo energía. Y si a alguien le sensibiliza este punto, que no lo descarto, a mí también me sensibilizó en el momento que comencé a estudiarlo. Pero hoy, en muchos ámbitos, están empezando a llamarte para decir, a ver, ¿cómo es esto de que la espiritualidad es energía? A ver, ¿cómo podemos interpretar esto? Es tiempo de recreación incluso en nuestras propias creencias. Por eso digo entonces, los movimientos y conductas de personas relacionadas energéticamente se influencian una a la otra recíprocamente.
dado este entrelazamiento que entre todos tenemos. Yo creo que el ser humano no es el físico que tú miras en tu espejo. Tú eres energía fisicalizada en eso transitorio que miras en el espejo. He dicho, eres una fisicalización transitoria de algo más perdurable que está detrás de tu fisicalización. Por eso entonces empecemos a entender cómo aplicamos esto. Porque cuando existe entrelazamiento cuántico, cualquier medición realizada en esas partículas involucradas suministra información del otro. Entonces, tú suministras información a tu cliente suministra información a ti mismo. Y eso nos lleva entonces a entender que estamos en un proceso en que por más que nos consideremos entidades diferentes, distintas, estancas, independientes unas de las otras, somos parte de un sistema continuamente interconectado. El que estén aquí no es neutro para ustedes en este momento, ni lo será para vuestro futuro. Porque tenemos un proceso de evolución en ese sentido. Por eso digo que con estos conceptos, dicho sencillamente, habría complicadísimos textos y frases a decir que yo trato de simplificar para anclar aquí el nacimiento de lo que se denomina neurocuántica, la fusión de la neurociencia con la cuántica, reinterpretando al cerebro como un campo cuántico. Por eso decimos que aquí nace el quantum marketing. También nace el quantum leadership. También nacen una nueva generación de entrenamientos cerebrales incorporando cuántica. Yo estoy dictando en este momento un programa online de entrenamiento cerebral cuántico, generando en las personas algunas otras cuestiones que las que hemos hablado aquí. Por ejemplo, cómo se hace la creación cuántica, que es diferente a lo que entendíamos que era justamente esa vieja fórmula creativa que teníamos hasta ayer. Es una disciplina en la que confluyen neurociencias y cuántica. Es una nueva disciplina con nuevos recursos que amplían nuestra capacidad, nuestras habilidades, nuestras posibilidades. Para eso hay que involucrarse en el proceso. Para eso hay que entender que esto es algo que exige que entendamos que la cuántica trabaja a escala atómica y subatómica. El mundo de lo minúsculo, las neurociencias se ocupan del sistema nervioso, la base biológica de la cognición, de los pensamientos, claro, pero luego aparece este concepto. El cerebro es un campo cuántico. A quienes estudiamos neurociencias desde hace más décadas que las que queremos evidenciar, se nos cambió el panorama. Se nos cambió todo aquello con lo que veníamos trabajando. Por eso empezamos a entender que debemos reconocer que así como la neurociencia descubre cómo funciona el cerebro, así como la neurociencia explica biológicamente al cerebro, la cuántica explica la evolución de la materia hacia la inteligencia. ¿Por qué? Simplemente, y nada menos, porque neurocuántica reinterpreta el cerebro. Y eso provoca tal vez, para todos nosotros, reinterpretar lo que estamos estudiando de neuromarketing, reinterpretar lo que estamos estudiando de neuroliderazgo, de neuroeducación, de neuroaprendizaje. ¿De qué manera trabajamos en esta nueva era entonces con esta realidad? El cerebro humano definitivamente es algo que tenemos que reconocerlo como materia y energía al mismo tiempo. Y con eso tenemos que trabajar. Y con eso vamos a lograr lo que todos queremos lograr. Porque cuando descubrimos que el cerebro es un campo cuántico y lo admitimos realmente, ese es el nacimiento de la nueva era. Que eso es lo que estoy queriendo explicar por uno y otro país para preparar a las personas a una nueva era. Que me gustaría precisarles claramente de qué se trata. La intervención de un observador es lo que convierte la nube de probabilidades de que algo ocurra en un colapso de concreción.
Tal vez entramos en un temita complejo, pero déjenme que les estimule el cerebro a pensar en esto. Si ponemos foco atencional en una partícula, aparece la posibilidad de que colapse en un estado determinado. Por eso decimos que el observador cambia lo observado. Por eso decimos que en la creación cuántica es importante aquello a lo que observas. Muchas veces, déjenme decirles en una simple investigación, el hecho de observar cambia lo que investigas. Por ende, cambia el resultado. Y si esto lo planteamos en un plano de discusión, ¿qué tan cierto es lo que tú estás diciendo? ¿Qué tan cierto es lo que acabas de decir? Pues por esto mismo quiero poner estas 2 o 3 slides próximos. No sé si ustedes conocen este proyecto GCP, el proyecto de conciencia global. Este proyecto de conciencia global es un proyecto interesantísimo. Participan 30 países que generan ordenadores en una secuencia repetitiva, circular, repitiendo permanentemente. Lo que se ha verificado en este proyecto, que acontecimientos importantes en el que se provocó alto nivel de personas concentrando atencionalmente en un tema, provocó una alteración energética en las personas y en los ordenadores. Y reitero por tercera vez, también en los ordenadores. Pero la regularidad de funcionamiento. ¿Y en qué 2 casos lo probaron? En la muerte de la princesa Diana en París, en el atentado de las Torres Gemelas. Se alteró el funcionamiento. Eso quiere decir que cuando juntamos tu energía, en el mismo foco atencional, concentradamente, provocamos un cambio energético. Voy a decir algo que quizá es un tantito un exceso. Hay una sola gran cuestión que me parece importante decirla. En el caso del atentado a las Torres Gemelas, y esto la Universidad de Princeton lo puso en su informe, para quienes quieran corroborar lo que estoy diciendo, en el caso del atentado de las Torres Gemelas, el cambio energético se produjo antes del atentado, además de posteriormente. Solo quiero decirles, en cuántica no hay tiempos. No hay espacios, no hay individualidad. Explíquenme de qué manera se produjo esa alteración previa al evento que concentró la atención. Entonces, nos ponemos a pensar que cada vez que ocurre algo de gran impacto social, se detectan distorsiones energéticas. Ese es el tema por el cual voy a hacer una referencia ahora importante. Durante todo 2021, los días 21 de cada mes, yo personalmente hice para todo el mundo, con una difusión muy fuerte, meditaciones de todos los 21. ¿Para buscar qué cosa? Concentración atencional de mayor cantidad de personas en cada país para provocar un efecto energético corrector de la situación que se estaba viviendo. Y hoy hay demostraciones de todo esto. Una de las demostraciones es la referencia que Lynn McTaggart, que es una divulgadora científica británica, lo puso en un par de materiales. El experimento de la atención, por ejemplo, o el poder del 8. Ella hacía grupos de 8 personas. Yo pretendía hacer grupos de mayor cantidad de personas en cada país, particularmente de habla hispana. Ciertamente esto también me llevó a otra cosa, que hoy, busquen en Google, se está investigando el efecto de distorsión energética provocado por el alto nivel de concentración atencional derivado del COVID. ¿En qué concentraron la atención la mayoría de los países? O de las personas de cada país. ¿Qué efecto produjeron? Porque aquello en lo que concentras la atención es aquello a lo que le pones energía. No quiero hacer afirmaciones extremas, pero circunstancias que se han producido en el mundo.
las que ven en las primeras planas de los periódicos, incluso algunas derivadas de la naturaleza y otras del hombre mismo. Por eso entonces empecemos a darnos cuenta del poder que tenemos y que debemos utilizar, porque estas anomalías que se verifican se atribuyen a la atención focalizada y sostenida de muchas personas en un mismo tema. Y eso lo explica la cuántica. Ah, pero no, tú lo quieres aplicar a una empresa, quieres tener éxito en los negocios. ¿Qué estás haciendo para coherentizar energéticamente a tu grupo de trabajo? ¿Qué estás haciendo para coherentizar energéticamente a tu grupo de trabajo con tu grupo de clientes, de tu segmento de mercado? Yo tempranamente con el tema de neuromarketing y tempranamente quizás estoy diciendo, neuromarketing necesita que le adicionemos nuevos elementos para que sea de verdad efectivo. Ciertamente, la atención focalizada, concentrada y sostenida de muchas personas que inciden energéticamente se explican por esto, el efecto cuántico que producen. ¿Quieres producir tu propio efecto cuántico? Ciertamente que eso es factible. Porque en definitiva, tenemos que reconocer, y aquí quiero agregar un detallito que lo mencioné hace unos minutos, mente y corazón crean campos hemoenergéticos. Y esto significa campos a los cuales y de los cuales envías o recibes información. ¿Estás hablando de la intuición? Estoy empezando a hablar de la intuición. Porque de alguna manera la conexión hemoenergética explica finalmente la inteligencia intuitiva. Y pongámonos a pensar entonces en lo que ha ocurrido últimamente y por qué menciono este término de hemoenergía. Se han descubierto, y ustedes lo saben porque son investigaciones que ahora se han expandido desde la primera del Instituto de Matemáticas del Corazón, estructuras neuronales en el corazón y surge entonces el estudio de esa relación cerebro-corazón que están conectados neurológicamente. Hasta hace unos años atrás todos decíamos, el corazón es una mera bomba que hace fluir sangre. Pues no. Pues no. Más aún, tiene conexiones con el cerebro. Más aún, influye en el cerebro. Más aún, genera en el cerebro la precipitación de neurotransmisores y hormonas con un determinado sentido. Por eso aparece entonces este concepto que me parece importante. Mientras más coherentes sean tu corazón y tu cerebro, más y mejor energía vas a producir. Y vaya si es importante. Por eso aparece el concepto de coherencia hemoenergética. Porque ese equilibrio que tienes que hacer entre lo que significa tu capacidad neurocognitiva y lo que implica tu emoción es lo que de alguna manera a una explicación mucho más eficaz, integral y profunda de lo que de verdad eres como ser energético, que explica mejor tu esencia. Comienzas a crear un campo magnético de resonancia que puede alcanzar, fíjense, hasta 3 metros de ancho en torno tuyo. ¿O no es verdad que cercanamente a alguna persona no te sientes bien y no sabes por qué? ¿O cercanamente a otra persona te sientes de otra manera? Son energías y emociones que percibes sin darte cuenta conscientemente que las percibes. Son energías y emociones que emites sin darte cuenta que las estás emitiendo. Por eso se busca entonces coherentizar a las personas para que luego puedan, de alguna manera, que esa mayor energía, esa posibilidad de trabajar en un campo superador de la mera interacción de la materia te pueda dar resultados mucho más concretos. Sé que te estoy planteando cuestiones tal vez complejas, pero mi rol aquí no es más que incomodarte con lo que estás pensando o con lo que vienes pensando para poder lograr que produzca tu fuerza hemoenergética en la búsqueda de tu mejor solución. Porque hay un salto importante, un salto importantísimo en muy poco tiempo de las generaciones
a las que yo pertenezco y las que me suceden con las de ustedes. Sobre todo me refiero a los más jóvenes. Tienes que equilibrar corazón y cerebro para que conectes mejor con la energía y la información. Una persona no puede ser intuitiva ni ser creativa en un estado de condicionamiento emocional. Por eso, vamos a ser muy concretitos en esta última partecita. El acto de observar es el primer paso para cambiar. Date la libertad de observar sin condicionamientos. Porque allí donde estás poniendo tu atención, allí está tu energía. Y eso es lo que vas a lograr para tu vida. Yo comenzaría toda carrera en la universidad, cualquiera sea la especialidad, con un entrenamiento en este punto. Porque eso es lo que hace falta. Y eso es lo que necesitamos hoy día para lograr el efecto que queremos lograr. La observación concentrada crea nuevas realidades. Tenemos que aprender a crear nuevas realidades. Eso es hemoenergía en acción. Eso es lo que se requiere hoy día. La hemoenergía genera campos electromagnéticos que expanden interior y exteriormente. Y eso te da la posibilidad de ser original y diferencialmente creativo. Atención y observación hemoenergética. Eso es creación en presente de tu futuro. La pregunta que yo me hago es, ¿cuál es la asignatura con la que aprendiste a liderar tus emociones? ¿O cuál es la asignatura donde aprendiste a lograr atención o concentración? Y eso es lo que yo creo que tenemos como carencia hoy día. Tu campo de energía personal se forma a partir de los patrones de emociones, creencias, actitudes y la forma en que nos movemos y actuamos. Finalmente, entonces, empecemos a pensar en esto. Se trata de una verdadera fuerza electromagnética, que quizá más de uno ya se dio cuenta que la tiene, aunque quizá todavía les falta creer en ella. Cuando creas coherencia cardíaca y cerebral, hemoenergía, estás llevando más energía al cerebro. Y eso significa un funcionamiento al máximo de tu capacidad. Creo que son estas las asignaturas pendientes, porque ¿podemos transmitir y conectarnos cuánticamente? Pregunta tal vez que cada uno debe responderse. ¿Podemos percibir anticipadamente, intuitivamente? Si has admitido que te conectas energéticamente, que eres parte de una malla energética, probablemente allí esté la explicación. Eso significa un entrenamiento para una nueva era. Eso es el quantum marketing. Es decir, es hora de entrenar nuestra reconstrucción energética y emocional, independientemente de qué situación energética y emocional venimos. Eso es empezar a entrar en la nueva era. Entrar en una nueva era de conocimientos. La ciencia ha fundamentado científicamente que hay campos de energía que los seres humanos conectan y se conectan. Un equipo comercial es un campo de energía en sí mismo. Eso es lo que tenemos que saber construir. Un campo de energía que en definitiva funciona latiendo al mismo ritmo, con pensamientos, con energías, con emociones, que se irradian, se sincronizan, se interinfluencian en el equipo y con los clientes. La energía del grupo influye en el comportamiento individual. Cada uno de los funcionamientos de cada uno de los integrantes del equipo influye en el grupo. Y eso, de alguna manera, es lo que tenemos que tener en cuenta, es de lo que tenemos que tomar nota. Debemos comprender nuestras decisiones no solo desde lo individual, sino también desde el conjunto, que te influye y al que influyes también. Por eso el planteo que hago es entrenamiento y programación para el quantum. Es lo que surge para la nueva era. Es lo que estamos empezando a pisar como nuevo periodo. Bien, nada, estos son los materiales con los que he trabajado más décadas que las que quiero recordar, pero que sí me parece bueno mencionarlos porque son los que fundamentan el de dónde nacimos,
qué transitamos y hacia dónde estamos yendo. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Braidot. La verdad que ha sido emocionante escucharle. Ha sido una charla muy inspiradora, por lo menos a mí personalmente me ha hecho reflexionar mucho. Y bueno, voy a pasar al turno de palabras, pero no voy a ser políticamente correcta en este caso, porque si no, seguramente la pregunta que yo le quiero hacer se me olvidará una vez que haya otros participantes. He oído hablar del cerebro, he oído hablar del corazón, he oído hablar de esa coherencia que ha de mantenerse entre cerebro y corazón, ¿no? Para que nuestra energía liberada sea más creativa, sea más productiva. Pero es verdad que sin demasiada experiencia en este campo, nuestro cerebro también está conectado a través del nervio vago con el intestino, ¿no? Y no hablamos de la actividad neuronal que tenemos todos en el intestino. Y muchas veces cuando sufrimos así las personas como tengo un mal presagio, tengo un mal presentimiento, nos echamos la mano a la tripa, ¿no? Y es como conocimiento intuitivo, ¿no? Usted ha hablado de la inteligencia intuitiva. Me gustaría conocer su opinión a este respecto. Mira, en todo caso me tienes que dar otra hora para hacer cambio solamente el archivo y voy a lo que significa la coherencia cerebro-corazón-intestino. Y voy a hacer una referencia para reconocer el mérito de una médica rusa que trabaja en España desde muchos años, que fue la primera, escribió un libro que se llama Inteligencia Intestinal. La doctora Irina, no me pidan el apellido porque es ruso y imposible, pero ciertamente fue la que comenzó con este tema y hoy sí, claramente, hay una relación que debemos reconocer, ya no solamente de cerebro y corazón, sino cerebro, corazón, intestino. Eso está muy claro. Y sin hablar de algunas otras cosas que se están empezando a estudiar adicionalmente a esto. Así que nada, coincido totalmente con esto. Existe una correlación en este punto. Es un tantito más complejo y tal vez más largo de explicar todo este proceso, pero ciertamente que amerita que reconozcamos que existe, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta más? Gracias. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Felicidades, claro. Yo me sorprendo y la verdad que me parece interesantísimo, ¿no? El enfoque cuántico y de gestión de las energías y demás. De hecho, yo mismo personalmente hice algunos experimentos con resultados muy sorprendentes para mí. Pero no he puesto todo el peso, ¿no? Toda la fuerza, toda la voluntad en continuar por ahí. Y ahora voy a intentar sonsacarle un adelanto del libro. Porque me resulta agotador. O sea, lo que he visto es que, claro, la energía para que funcione, al menos en mi experiencia personal, claro, requiere que tú te provoques emociones. Y para mí no hay nada más agotador que provocarte emociones. Las emociones son complejas, son duras. Y de hecho, con el paso de los años, cada vez me cuesta más relacionarme con las personas porque me agota tratar con la gente. Entonces, a ver si nos da alguna pista para gestionar la energía para que no sea un proceso tan complicado, tan duro, ¿no? Mira, ciertamente que es muy duro, adicionalmente a lo que dice es entrar en lo que significa cuántica, es entrar en una disciplina y sobre todo si uno no viene originalmente de esa disciplina, cuesta más duro que lo que a mí me costó venir del marketing tradicional, racional y lógico a entrar al neuromarketing con lo que significa estudiar neurociencias. De allí complejas carreras que tuve que hacer de psiconeuroinmunoendocrinología, porque es un conjunto de cosas. Pero solamente para apuntar a esto, uno de los ejercicios que nosotros hacemos en el gimnasio cerebral, justamente para provocar un estado de coherencia hemoenergética, que es esencial para poder manejar energías, lo que hacemos es una estimulación, habría que hacerla prácticamente, pero no me da el tiempo para esto, pero ¿qué hacemos? Algunas cosas vienen de ejercicios que ya conocéis seguramente. Cerrar los ojos significa mirar al interior. Significa independizarse de los distractores del entorno. Entonces, mirada interior. Segundo elemento importante,
lentificar la respiración. Porque la lentificación de la respiración significa entrar en un estado de seguridad. De hecho, cuando estamos nerviosos, la respiración se acelera. Por eso buscamos la lentificación junto a la mirada interior. Y el tercer elemento importante es focalizar atención, provocando emociones positivas, emocionalmente positivas, y enfocando la atención en el corazón. ¿Qué significa esto? Significa incidir emocionalmente en la generación que el corazón hace de emociones y energías, facilitando entonces una conexión facilitadora del corazón hacia el cerebro, facilitadora de la generación de estados interiores mejores, porque, insisto, la estimulación del corazón hacia el cerebro provoca la emisión de neurotransmisores positivos al interior y provoca una expansión, decíamos a 3 metros mínimo, de influencia energética en torno. Lo que se ha detectado, y eso sí con experimentaciones concretas, vayan a HealthMath, Instituto de Matemáticas del Corazón, con las investigaciones iniciales en esto, lo que se detectó es justamente la emisión de energías desde el corazón. Pero esa emisión de energía tenía una valoración positiva o negativa. Esto significa la necesidad de positivizar, valga el término, esa emisión de energías del corazón. Y más aún, se llegó a detectar una temprana conexión de estructuras neuronales del corazón hacia el cerebro. Dicho esto a nivel de nuevos conceptos, ¿quién es el que intuye? ¿El cerebro o el corazón? Porque lo que se demostró es que hay una intuición del corazón más rápida que en el cerebro, instantes antes. Con lo que hoy estamos estudiando, y lo digo con la voz más pausada, estamos estudiando el hecho de que finalmente alguna vieja frase de nuestros abuelos tenía razón. Tengo una corazonada que hay que ir por aquí. Es que finalmente, y de verdad, el que anticipa es el corazón. Y el que sigue la anticipación es el cerebro. Y eso de alguna manera nos está haciendo cambiar muchas cosas. Algunos que en la dura investigación científica no reconocíamos otra cosa que la dureza de la investigación. Debo decir que algunos límites de la metodología científica se han superado a raíz justamente de que tenemos que entrar en otra frontera, superando estas restricciones. Creo definitivamente que estamos naciendo a una nueva era, definitivamente. Y nacer a una nueva era significa reconocernos como lo que verdaderamente somos. Insisto con el concepto. Superando nuestra finita realidad física para encontrarnos en la realidad energética, superadora de la finitud, valga la expresión, y coincidente con la esencia de las creencias, yo diría de todas las creencias. A mí me provocó un impacto muy grande en uno de mis largos viajes a la India, estar en un ashram. ¿Saben lo que es un ashram? Es el ámbito de un avatar. Un avatar es un líder espiritual que tiene un ámbito físico donde van los seguidores o lo que estudian. Yo fui a estudiar inteligencia, de la verdad. Descubrí el Palacio de las Naciones. De las religiones. También está el de las naciones, pero el de las religiones. Todas, esencialmente no son diferentes. Dicho más suavemente, las diferencias se plantean en el púlpito, pero que no son lo que la esencia del mensaje. Y este es un tema importantísimo hoy día, porque eso cambia muchas cosas a las que estuvimos atados por creencias heredadas
o que nos han sido impuestas de alguna manera. Bueno, me expandí un poquitito de la respuesta, pero bueno, utilicé la pregunta para poder hacerlo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, yo voy a terminar con la última. Ya. Señor Néstor Braidot. Ha dicho usted al principio que genéticamente somos prácticamente iguales, o en este sentido no somos tanto lo que heredamos genéticamente. Sí. ¿Qué opinión le merece a usted la epigenética, la herencia de las emociones? Bueno, ahí está. La genética en realidad representa algo. Lo que heredamos de nuestros padres, en realidad en la adultez del cerebro las estimaciones que tenemos es que son no más del 17% de lo que somos la herencia genética que recibimos. La epigenética es lo que de alguna manera trata de la activación o expresión de los genes, que son las que inciden mayoritariamente en conducta, comportamiento, decisiones, inteligencia y éxito o no éxito de las personas. La epigenética comienza a actuar incluso en el periodo de gestación. Es decir, es muy posible que de un señor Bach nazca un hijo Bach porque estuvo al lado del piano durante todo su proceso de gestación. Eso es una estipulación epigenética de temprana edad. Y digo adrede de temprana edad. Yo creo en el conteo de la edad de la India, es decir, a partir de la concepción y no del alumbramiento. Pero esto seguramente merecerá alguna otra discusión. Pero ciertamente lo que quiero decir es lo siguiente. A partir de ese momento, y lo que ocurra en el niño, en su casa, por eso el niño es hijo de los abuelos, el niño es hijo de los tíos, el niño es el hijo de los vecinos, con todo respeto lo digo, porque de ellos también epigenéticamente recibe influencias. Pero cuando adquirimos ya cierto nivel de independencia, de nosotros depende autoliderar aquello que permitimos que influya epigenéticamente en nosotros. Por eso digo que uno de los principales elementos que en el gimnasio cerebral, luego del autoliderazgo emocional, entrenamos es a focalizar la atención, es definir selectivamente aquello que le prestamos atención. ¿Qué resulta de tu cerebro si todas las mañanas lees las noticias con lo que tienen las noticias, cualquiera sea el país en que estés? ¿Cómo queda tu cerebro? Porque dirás, claro, recibí una noticia negativa, sí, claro, pero negativizaste tu cerebro. Más aún, hay elementos de corrección también en ese tema. Porque todos vivimos experiencias positivas y negativas. No podemos darnos el lujo de no hacer nada con las negativas. Porque, y me has dado pie a otra reflexión, y perdónenme, pero ya termino. Durante la noche, todos nosotros revisamos, aunque no seamos conscientes de ello, lo que ocurrió en el día, cuál película que vamos a volver a ver. Si tú dejas tus experiencias negativas del día sin hacer nada, en la noche vas a revisar experiencias negativas sobre toda la plataforma de tus estructuras neuronales del metaconsciente. Estás tirando un pote de basura todas las noches a tu cerebro. Uno de los ejercicios a los que rápidamente nosotros entrenamos es que previo a irse a dormir, tiene que hacer una meditación con resignificación de experiencias. Esto significa resignificar tu experiencia negativa, conflicto, problema, dificultad. Transformarla en aprendizaje. De manera tal de que corriges la epigenética negativa que has producido en tu día y la transformas en aprendizaje. Te voy a decir lo que me dicen el 100% de mis entrenantes del cerebro. Me levanto más liviano. Entre comillas, ¿qué es más liviano? Sin la pesadez de haber revivido las experiencias negativas. Y eso es un tema apasionante. Trabajar en lograr que una persona se levante todos los días con el cerebro más liviano, que además desarrolle cada vez más y mejor estimulación y logre más y mejor resultados, de verdad, es algo que a mí me ha producido en mí mismo un beneficio inmenso, porque eso contagia. En definitiva, creo que hay mucho de esto que estudiar, analizar.
A mí lo que me interesa muchísimo es que las generaciones jóvenes tengan de alguna manera la posibilidad de poner un pie tras el umbral de la puerta nueva de conocimientos que hoy indispensablemente serán condición para el éxito mañana. Yo creo que muchos de los que hemos trabajado hace muchos años en la academia hemos hecho nuestro mejor esfuerzo, pero hoy día implica un esfuerzo mayor todavía en generar la posibilidad de que los estudiantes sean cualitativamente mejores que los profesores. Y esto es un elemento importantísimo, porque tienen la mejor flexibilidad neuronal para poder lograrlo. Muchísimas gracias, doctor Braidot. Gracias. Ha sido un placer de verdad tenerle con nosotros. Gracias.